Buenas tardes y un placer compartir con ustedes el reto 2 que lleva por nombre la jurisprudencia. Por consiguiente, mi nombre es Gilardo Reynoso Medrano, con matrícula académica 2103-2000, perteneciendo a la licenciatura en Derecho, cursando actualmente el módulo de juicio de amparo 1 con la asistencia de la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Por lo tanto, para entrar en contexto se tiene que aludir primero qué es el término jurisprudencia. De acuerdo con coautor 1988, la jurisprudencia es una palabra que proviene del latín jurisprudentia, compuesta de las raíces jus y prudentia, que significa sabiduría o conocimiento. Por otra parte, según Burgoa 2001, la jurisprudencia se traduce en las consideraciones, interpretaciones, razonamientos y estimaciones jurídicas que hace una autoridad judicial en un sentido uniforme e interrumpido en relación con cierto número de casos concretos y semejantes que se presentan a su conocimiento para resolver un punto de derecho determinado. Pero en un contexto general en México, la jurisprudencia es la interpretación que se hace de la ley cuando ésta no sea clara ni precisa, por lo que se traduce de observancia obligatoria en cualquier proceso jurídico. Por otra parte, la jurisprudencia emana de las ejecutorías que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando ésta funciona en pleno o salas y por los propios tribunales colegiados de circuito. Es decir, la jurisprudencia es la acepción general como ciencia del derecho, en su sentido más restringido, equivalente a la doctrina evolutiva de las decisiones judiciales reiteradas, a su vez uniformadas a la resolución de casos no previstos por las leyes cuando dichos ordenamientos no sean claros y precisos. Ahora bien, a manera de introducción, podemos señalar que la jurisprudencia es el instrumento que la Suprema Corte de la Nación y los tribunales colegiados de circuito utilizan para orientar de manera obligatoria a los operadores jurídicos en la resolución de incertidumbres jurídicas. Asimismo, la ley reglamentaria en la materia de la ley de amparo es la propia ley de amparo, y de acuerdo a este instrumento la jurisprudencia se puede crear o generar por tres vías, la cual puede ser por precedentes obligatorios, reiteración y contradicción. Además, la jurisprudencia tiene el carácter de obligatoriedad para todas las autoridades jurisdiccionales inferiores al tribunal que haya emitido dicha jurisprudencia. Por lo tanto, antes de dar respuesta a las interrogantes del reto, es importante subrayar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación en el año 2021, cuya principal modificación en términos de jurisprudencia fue la transición en la resolución de los asuntos para pasar del tradicional sistema de tesis a uno apoyado por el sistema de precedentes. Es decir, que de conformidad con el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se alude que ahora será suficiente la fuerza argumentativa de un solo asunto fallado por mayoría calificada para dotar de obligatoriedad y de seguridad jurídica, pero también es importante tener en cuenta que el sistema de reiteración de precedentes no desaparece y aún continuará en los tribunales colegiados de circuito. Una vez expuesto lo anterior, y para cumplimentar el reto en mención, se analizará el estudio de tres casos de tesis jurisprudenciales emitidas en diferentes materias y con base en ellos se dará respuesta a las siguientes interrogantes. Respecto al caso número 1, versa lo siguiente: señala qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia, ya sea por reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios. Por lo tanto, el método ocupado es por reiteración, pero hay que tener en cuenta dos aspectos importantes. El primero, la fecha de emisión de la jurisprudencia, la cual fue en el año 2011, 10 años antes de la reforma citada, momento en que todavía era válido esta vía de emisión de jurisprudencias. Y el segundo punto alude a 5 sentencias en el mismo sentido irrestricto que emitió la Corte respecto a este caso. Por consiguiente, esta vía está regulada por el artículo 216 de la Ley de la Materia, donde ahora bien esta vía jurisprudencial se limita únicamente a los tribunales colegiados de circuito.
Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 93/2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 78/2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, esta tesis aborda que el sistema de justicia penal acusatorio oral contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto. Por consiguiente, para llegar a este punto medular, en el año 2013 se dio una primera interpretación al respecto, la cual alude que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se podría traducir en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Sin embargo, en el año 2018 se da una interrupción a esta interpretación con los siguientes argumentos. En punto número 1, se considera que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá que formularse imputación en su contra, por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, en tanto que únicamente se cita para estar presente en dicha audiencia. En segundo lugar, se considera que el hecho que pueda ordenarse su comparecencia forzosa es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a al que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública. Por lo anterior, se concluye que este acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado ni tampoco transgrede derecho humano alguno. Respecto a los casos primero, segundo y tercero, ¿en qué época del Seminario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias? Así pues, esta información la encontraremos descrita en la propia redacción de las tesis. Por lo tanto, para el primer caso, la jurisprudencia se emitió en la novena época. Asimismo, en el segundo caso, la jurisprudencia se emitió en la 10ª época y por último, en el tercer caso, fue en la novena época. Por otra parte, en el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. En vista de ello, la tesis alude que fue emitida por el Pleno y misma es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación. A su vez, las jurisprudencias emitidas por el Pleno será obligatoria para todas sus salas. Esto de conformidad con el artículo 217 de la Ley de la Materia. Por última pregunta, en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que debe emitirse para su aprobación. Particularmente, este artículo fue reformado en el año 2021, haciendo referencia a las jurisprudencias por precedentes obligatorios, lo que alude que se constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos, por lo que considerando el criterio anterior, nos podemos allanar que el contenido de la tesis en cita cumple su requisito de emisión de aprobación, siendo que fue avalada por mayoría de 4 votos. Para concluir, podemos decir que la importancia y la utilidad de la jurisprudencia se puede resumir en los siguientes apartados. En el primer apartado, por necesidad. La necesidad de asentar un precedente de cómo debe de ser interpretada la norma jurídica. En el segundo apartado, por la importancia que siendo que deben de proporcionar criterios para la aplicación de la ley. En tercer apartado, por su clarificación. Debe de ser una clarificación de incertidumbres jurídicas. En cuarto apartado, por la forma del razonamiento jurídico respecto a las controversias legales. Y por último apartado, por ayuda en las bases de construcción para una fuente de derecho preciso y conciso. Y sin más por el momento, quedo de ustedes. Les envío un saludo y muchísimas gracias por lo que somos VG y estamos en contacto. Hasta luego.